Queridas, ¿cómo están? Recién termino el periplo del concurso a Plaza Docente y puedo escribirles. Estoy bastante enojada. Como saben, soy parte del equipo de esa materia desde que soy estudiante y pasé por todos los roles. Fui la eterna ayudante hasta llegar a ser profesora adjunta. Gran parte del programa actual lo diseñé yo. Yo me ocupé de convocar y coordinar al equipo de asistentes y di la mayor parte de los cursos teóricos en los últimos años. Y después de todo el esfuerzo, terminé perdiendo el concurso con un investigador más joven que tenía 1000 artículos publicados. Mientras yo sostenía la cátedra, corregía trabajos, daba clase, acompañaba estudiantes, me ocupaba de los chicos, de mi mamá. No me sorprende, pero qué rabia. Me acuerdo de nosotras hace 15 años, cuando trabajábamos juntas en el proyecto de acceso educativo. Siempre nos dejaban haciendo las tareas administrativas y las fichas bibliográficas. Mientras nuestros compañeros varones, ellos hacían las tareas más prestigiosas y mejores pagas. Me acuerdo de ti, Claudia, diciendo que las universidades latinoamericanas tienen gran capacidad para juzgar a la sociedad y muy poca para juzgarse a ellas mismas. Cada vez lo veo más claro. Creo que una parte de nosotras oculta o minimiza las violencias e injusticias que vivimos acá adentro. Tal vez por miedo a lo que pueda pasar con nuestras carreras o porque pensamos que nos van a tildar de exageradas. ¿Qué pasa si hablamos? Hace poco, con un grupo de colegas y amigas de la universidad, empezamos un relevamiento de datos oficiales sobre las desigualdades y violencias de género en la academia. Pero lo que hay es insuficiente y está muy disperso. Con estas inquietudes en mente, hemos decidido armar un proyecto para investigar a fondo las desigualdades y violencias que enfrentamos las investigadoras latinoamericanas y ver cómo afectan nuestras vidas personales y profesionales. Lo pensamos como un estudio etnográfico comparativo entre 4 países: Chile, Argentina, Brasil y México, donde se desarrolla la mayor parte de actividad científica de la región y que tiene niveles muy altos de desigualdad de género en la ciencia. Y acá es donde quería llegar. La idea es entrevistar a investigadoras de cada uno de los países para conocer sus trayectorias. Me encantaría que ustedes sean parte. Tendríamos que partir por casa y contar nuestra propia experiencia. Y espero tener novedades de ustedes pronto. Ah, y casi me olvido, en unos días les va a llegar un regalito. Beso grande, Josefina.